Muy buenas chicos, espero les haya gustado la parte anterior, acá les tengo el nuevo capítulo como lo prometí, espero que lo disfruten, sin más dilación los dejo con el video. A la mañana siguiente, Naruto encontró un sobre su escritorio. No llevaba sello, solo una nota escrita con la caligrafía de Tsunade. Hoy saldrás solo. Debajo había una dirección. No pertenecía a ningún edificio oficial. Era una pequeña calle del barrio oriental. Cuando llegó, encontró una casa sencilla de madera. En la puerta lo esperaba un hombre de unos 60 años. Vestía ropa corriente. No llevaba protector ninja. No parecía reconocer a Naruto. ¿Vienes de parte de Tsunade? Sí. El hombre hizo un gesto para que entrara. Entonces pasa. Tengo el té preparado. La vivienda era modesta. Sobre una de las paredes había varios mapas antiguos de Konoha. No eran planos militares. Mostraban barrios, viviendas y caminos. Naruto los observó con curiosidad. ¿Trabajó en cartografía? El hombre sonrió. No. Durante 25 años fui responsable del censo. Naruto parpadeó. Nunca había pensado en quién contaba a los habitantes de la aldea. Se presentó. Me llamo Isamu. Mi trabajo consistía en saber cuántas personas vivían en cada barrio. Quién nacía. Quién se mudaba. Quién abría un negocio. Quién cerraba otro. Sirvió el té. Es un trabajo bastante aburrido. Naruto negó con una sonrisa. Últimamente he descubierto que los trabajos aburridos suelen ser los más interesantes. Isamu soltó una carcajada. Entonces entenderás lo que voy a contarte. Sacó un viejo cuaderno. Las tapas estaban desgastadas por el uso. Lo abrió. Cada página contenía números, calles, fechas, familias. Nada más. Naruto observó los registros. ¿Qué aprendió después de tantos años? Isamu no respondió enseguida. Se levantó. Se acercó a uno de los mapas. Señaló un barrio situado cerca de la muralla. Hace 18 años aquí vivían casi exclusivamente familias jóvenes. Movió el dedo unos centímetros. Hoy viven, sobre todo, personas mayores. Naruto miró el mapa. A simple vista, el barrio parecía igual. Las mismas calles. Las mismas casas. Pero sus habitantes habían cambiado. ¿Y eso qué significa? Preguntó Naruto. Isamu volvió a sentarse. Que las mismas decisiones ya no sirven. Naruto permaneció atento. Hace 20 años hacían falta más escuelas. Hoy hacen falta más rampas. Más bancos. Mejor iluminación nocturna. El barrio es el mismo. Sus necesidades no. Aquella idea golpeó a Naruto con fuerza. Hasta ese momento había pensado en el crecimiento de Konoha. En edificios. En mercados. En caminos. Pero no había pensado que una ciudad también cambiaba, aunque sus calles permanecieran iguales. Isamu tomó una hoja en blanco. Dibujó dos columnas. En una escribió, territorio. En la otra, personas. Muchos gobernantes observan la primera. Muy pocos observan la segunda. Naruto recordó el mapa del Distrito Norte. Había dibujado recorridos. Ahora comprendía que también debía preguntarse quién recorría esas calles. Permanecieron hablando casi 2 horas. No sobre números, sino sobre tendencias. Sobre cambios lentos. Cambios que nadie notaba porque ocurrían a lo largo de 10 o 15 años. Antes de despedirse, Naruto hizo una última pregunta. ¿Cuál fue el error más común que vio durante su carrera? Isamu sonrió con cierta nostalgia. Pensar que porque este año se parece al anterior. El siguiente también será igual. Aquella frase acompañó a Naruto durante el camino de regreso. Al entrar en la Torre Hokage encontró a Shikaku revisando unos documentos. Sin decirle una palabra, se acercó a un mapa de Konoha colgado en la pared. Lo observó durante un largo rato. Después preguntó. ¿Cada cuánto actualizamos nuestras previsiones sobre la población? Shikaku levantó lentamente la vista. No esperaba esa pregunta. Cada 5 años. Naruto asintió. ¿Y cada cuánto cambian las necesidades de un barrio? Shikaku dejó el pergamino sobre la mesa. Todos los días. El estratega permaneció unos segundos en silencio. Luego caminó hasta el mapa. Empiezas a hacer preguntas peligrosas. Naruto sonrió. ¿Por qué peligrosas? Porque esas preguntas obligan a cambiar la forma de planificar. Señaló varios barrios. La mayoría de los planes parten de una fotografía del presente. Tú empiezas a preguntarte cómo será la aldea cuando esos planes terminen. Naruto recordó el jardinero Sora. Hay que pensar dónde dará sombra el árbol dentro de 20 años. No hablaba solo de árboles. Aquella noche, al revisar su cuaderno, creó una nueva sección. Hasta entonces tenía tiempo, confianza, información, prevención. Añadió una quinta, cambio. Y debajo escribió, un buen administrador resuelve los problemas de hoy.
Tras unos segundos de reflexión, añadió una segunda línea. Un buen Hokage también prepara a la aldea para los problemas que todavía no existen. Cerró el cuaderno. Cada vez comprendía con mayor claridad que gobernar no consistía únicamente en responder al presente. También exigía desarrollar la capacidad de imaginar un futuro suficientemente lejano como para que las decisiones tomadas hoy siguieran siendo útiles cuando las personas, los barrios y las generaciones hubieran cambiado. Los días comenzaron a adquirir un ritmo casi académico. Cada jornada añadía una pieza distinta. Y, poco a poco, Naruto dejó de pensar en cada lección por separado. Empezó a construir un modelo mental. No de cómo gobernar, sino de cómo aprender a gobernar. Una mañana, Tsunade lo recibió con una expresión inusualmente seria. Sobre su escritorio había 2 pergaminos. Solo 2. Los empujó hacia él. Hoy quiero que compares estas 2 decisiones. Naruto los abrió. La primera tenía 12 años de antigüedad. Autorizaba la construcción de un nuevo puente al sur de Konoha. La segunda era mucho más reciente. Autorizaba el cierre de ese mismo puente para construir otro distinto. Naruto levantó la vista. ¿Construimos un puente, para reemplazarlo 12 años después? Tsunade asintió. Sí. ¿Fue un error? Ella negó lentamente. Eso es lo que quiero que descubras. Naruto pasó casi una hora leyendo ambos expedientes. Encontró presupuestos, planos, informes de tráfico, firmas. Pero algo llamó especialmente su atención. El primer proyecto se había diseñado pensando en el crecimiento de un barrio. El segundo, en el crecimiento de otro completamente diferente. Las rutas comerciales también habían cambiado. Las zonas residenciales se habían desplazado. El puente original seguía siendo sólido. Simplemente ya no estaba en el lugar más útil. Naruto cerró los documentos. Creo que ninguno de los 2 proyectos fue un error. Tsunade apoyó las manos sobre la mesa. Explícalo. El primer puente resolvió un problema real durante muchos años. El segundo no corrige un fracaso. Responde a una realidad distinta. Tsunade sonrió. Continúa. Naruto tomó un lápiz. Dibujó un pequeño esquema. A veces juzgamos una decisión antigua con información que quienes la tomaron no podían tener. Eso es injusto. Si dentro de 20 años cambian otra vez las rutas. Quizá también haya que sustituir este nuevo puente. No porque esté mal construido, sino porque la aldea habrá cambiado otra vez. Tsunade permaneció en silencio unos segundos. Luego dijo. Acabas de describir uno de los errores más comunes de los jóvenes administradores. Naruto esperó. Creen que una buena decisión debe durar para siempre. Negó lentamente. No. Una buena decisión debe durar el tiempo para el que fue diseñada. Aquella frase hizo que Naruto recordara las bisagras del carpintero Daichi, las compuertas de la acequia, los árboles de Sora. Todo tenía un ciclo. Nada era eterno. Aquella tarde, Shikaku lo llevó al archivo histórico. Era una sala que Naruto apenas conocía. No guardaba expedientes administrativos. Guardaba antiguos planes de desarrollo. Sobre una enorme mesa había decenas de mapas de Konoha. Cada uno pertenecía a una época distinta. Naruto comenzó a compararlos. Los cambios parecían pequeños. Una calle nueva. Un barrio ampliado. Un almacén trasladado. Pero al colocar 5 mapas uno junto a otro, la transformación era enorme. Shikaku señaló el primero. ¿Qué ves? Naruto sonrió. Aquella pregunta volvía una vez más. Una aldea. ¿Y aquí? Señaló el último. La misma aldea. Shikaku negó. No. Naruto guardó silencio. El estratega continuó. Comparten el mismo nombre, no la misma realidad. Sacó entonces una hoja transparente. La colocó sobre el mapa más antiguo. Había dibujado sobre ella las principales rutas comerciales actuales. Las líneas apenas coincidían con las antiguas. ¿Sabes qué ocurrió? Preguntó. Naruto negó. Nadie decidió cambiar las rutas. Simplemente fueron cambiando poco a poco. Cada comerciante eligió el camino que le resultaba más cómodo. Años después, toda la ciudad funcionaba de otra manera. Naruto observó las líneas superpuestas. Aquello le recordó inmediatamente al Distrito Norte. No había sido una gran reforma. Miles de pequeñas decisiones individuales habían redibujado el funcionamiento del barrio. Shikaku apoyó un dedo sobre la hoja transparente. Muchos líderes creen que ellos transforman una ciudad. Muy pocas veces es cierto. La mayoría de las transformaciones importantes nacen de miles de decisiones pequeñas tomadas por personas corrientes. El trabajo del Hokage es comprender hacia dónde apuntan esos cambios antes que nadie. Aquella idea permaneció flotando entre ambos. Naruto recordó al repartidor enfermo, a la panadera, al herrero, al anciano de la fuente.
Todos ellos habían cambiado su barrio, aunque jamás lo hubieran pensado de esa manera. Esa noche, mientras revisaba su cuaderno, Naruto dejó de escribir frases sueltas. En una página nueva dibujó un río. A un lado escribió: decisiones del Hokage. Al otro: decisiones de la comunidad. Durante unos minutos contempló el dibujo. Después trazó decenas de pequeños afluentes que desembocaban en el río principal. Debajo escribió: un Hokage no mueve solo la aldea. Se quedó pensando. Añadió una segunda línea: la aldea siempre se está moviendo. El Hokage debe aprender a reconocer esa corriente, y ayudar a que no termine desbordándose. Cerró el cuaderno con una sensación distinta. Hasta entonces había imaginado al Hokage como quien dirigía a Konoha. Ahora empezaba a verlo de otra forma. Como alguien que caminaba junto a una corriente inmensa, imposible de controlar por completo, pero lo bastante atento para fortalecer sus orillas, retirar los obstáculos peligrosos y ayudar a que el agua siguiera avanzando sin perder aquello que daba vida a toda la aldea. 2 semanas después, Tsunade dejó de enviarle personas. Dejó de enviarle barrios. Incluso dejó de enviarle preguntas. Aquello inquietó a Naruto más que cualquier examen anterior. Durante 3 días no recibió ninguna tarea. Ninguna reunión. Ningún informe. Nada. Al cuarto día decidió entrar en el despacho de la Hokage. ¿He hecho algo mal? Tsunade seguía firmando documentos. ¿Por qué lo preguntas? Porque nadie me ha dado trabajo. Ella levantó la vista. ¿Estás seguro? Naruto abrió la boca para responder. Entonces se detuvo. Miró alrededor. Sobre el escritorio había 3 montones de documentos. Una lámpara apagada. 2 tazas de té. Una ventana abierta. Tsunade continuó escribiendo sin decir nada. Pasó casi un minuto. Finalmente Naruto habló. Me está poniendo a prueba. ¿En qué sentido? Durante meses ustedes decidían qué debía aprender. Ahora esperan que yo descubra qué necesito aprender. Tsunade dejó el pincel. Exacto. Naruto salió de la Torre Hokage sin un destino concreto. Por primera vez desde que había comenzado aquella formación, nadie había diseñado su día. Podía ir donde quisiera. Hablar con quien quisiera. Observar lo que creyera importante. La libertad resultó más difícil de gestionar que las órdenes. Caminó por el centro de Konoha durante casi una hora. Varias veces estuvo a punto de entrar en el hospital. Luego pensó en visitar el mercado. Después recordó la academia. Cada opción parecía razonable. Precisamente por eso ninguna destacaba. Se sentó finalmente bajo un árbol. Respiró hondo. Entonces recordó algo que Kakashi le había dicho meses atrás. Cuando no sepas qué hacer, deja de preguntarte qué es lo más importante y empieza preguntándote qué estás dejando de ver. Naruto cerró los ojos unos segundos. ¿Qué llevaba semanas sin observar? Hospital, mercados, barrios, administración, escuelas, misiones. Abrió los ojos de golpe. La academia ninja. No las clases. Los profesores. Había pasado mucho tiempo observando a los alumnos entrenar. Pero casi nunca había hablado con quienes preparaban a esos alumnos antes de que entraran al campo de entrenamiento. Aquella misma mañana se dirigió a la academia. Iruka fue el primero en verlo. Naruto. Hacía tiempo que no venías. Ambos sonrieron. Después de saludarse, Iruka preguntó. ¿Necesitas algo? Naruto negó. En realidad. He venido porque quiero entender cómo trabajáis cuando los alumnos no están. Iruka soltó una pequeña risa. Eso es bastante menos emocionante que ver lanzamientos de kunai. Precisamente por eso. Iruka lo condujo a una sala pequeña. Había varias mesas, libros, horarios, cuadernos corregidos. Nada extraordinario. En un rincón, 2 profesores discutían sobre la mejor forma de explicar el control de chakra a los alumnos con más dificultades. No hablaban de quién tenía razón. Comparaban métodos. Uno decía. Con algunos funciona empezar por la respiración. El otro respondió. Con otros no. Primero necesitan comprender el equilibrio. Iruka escuchaba sin intervenir. Cuando terminaron, simplemente comentó. Probemos ambas formas este mes. Luego veremos los resultados. Naruto observó aquella escena con interés. Nadie había impuesto una solución. Habían acordado aprender. Más tarde, mientras recorrían los pasillos vacíos, Naruto hizo una pregunta. Iruka-sensei. ¿Cuál es la parte más difícil de enseñar? Iruka no respondió inmediatamente. Se detuvo frente a un aula. Las mesas estaban perfectamente alineadas. Sobre una de ellas había olvidado un pequeño cuaderno. Lo recogió. ¿Recuerdas cuando eras niño? Naruto soltó una risa. Era difícil olvidarme. Muchos profesores pensaban que el problema eras tú. Naruto bajó un poco la mirada. Iruka continuó.
Yo también me enfadé contigo muchas veces. Pero un día entendí algo. Se apoyó en el marco de la puerta. Los alumnos no aprenden todos al mismo ritmo, ni por las mismas razones. Si obligo a todos a avanzar exactamente igual, siempre habrá algunos que se queden atrás, y otros que se aburran. Naruto asintió lentamente. Aquello parecía evidente. Sin embargo, nunca lo había pensado desde el punto de vista del profesor. Entonces, ¿cuál es vuestro trabajo? Preguntó. Iruka sonrió. Crear suficientes caminos para que la mayoría pueda avanzar. No un único camino perfecto. Muchos caminos suficientemente buenos. Aquella respuesta hizo que Naruto recordara los mercados, los barrios, las rutas comerciales, incluso las misiones. En todos los casos había descubierto lo mismo. No existía una única solución ideal para todo el mundo. Antes de marcharse, Naruto pidió permiso para entrar solo en un aula vacía. Se sentó en uno de los pupitres, exactamente donde años atrás había pasado incontables mañanas soñando con convertirse en Hokage. Miró la pizarra, las ventanas, el techo. Todo parecía más pequeño. No porque hubiera cambiado el aula, sino porque él había cambiado. Apoyó las manos sobre el pupitre. Recordó al niño que buscaba reconocimiento, que creía que ser Hokage significaba ser el más fuerte. Sonrió con cierta melancolía. Aquel Naruto habría pensado que aprender presupuestos, censos, mercados o métodos de enseñanza era una pérdida de tiempo. Sin embargo, ahora comprendía algo que entonces le habría parecido imposible. El Hokage no protegía únicamente a los shinobi que ya eran fuertes. También protegía a los niños que todavía no sabían en qué podían llegar a convertirse. Y para hacerlo no bastaba con ganar batallas. Había que construir una aldea donde cada generación encontrara más oportunidades para crecer que la anterior. Mientras abandonaba el aula, Naruto no sintió nostalgia por el pasado. Sintió responsabilidad hacia el futuro. Porque, por primera vez, al mirar aquellos pupitres vacíos, no vio a los alumnos que estaban allí ese año. Vio a los que todavía no habían nacido y que, algún día, también se sentarían en ellos esperando que la aldea hubiera sido capaz de dejarles un lugar un poco mejor que el que había recibido. Al regresar a la Torre Hokage, Naruto no fue directamente al despacho de Tsunade. Entró primero en la biblioteca administrativa. Era un lugar silencioso, frecuentado casi exclusivamente por funcionarios. Ya no le resultaba extraño. Hacía unos meses le habría parecido el sitio más aburrido de toda Konoha. Ahora caminaba entre las estanterías con la misma curiosidad con la que antes recorría un campo de entrenamiento. Una mujer de mediana edad levantó la vista al verlo. ¿Puedo ayudarte? Naruto sonrió. Busco documentos sobre la fundación de la academia. Ella señaló una sección. Los originales están restringidos. Pero tenemos copias y los informes de las primeras décadas. Naruto agradeció la ayuda y comenzó a leer. No buscaba fechas. Buscaba razones. ¿Por qué se había creado la academia? ¿Qué problemas intentaba resolver? Después de casi una hora encontró un informe redactado muchos años atrás. No llevaba la firma del primer Hokage, sino la de uno de sus consejeros. Una frase llamó inmediatamente su atención. Una aldea que depende únicamente del talento natural está condenada a desperdiciar generaciones enteras. Naruto releyó aquellas palabras varias veces. Mientras seguía pasando páginas, apareció una voz conocida. No esperaba encontrarte aquí. Era Hiruzen, no. Naruto levantó la vista con una ligera sacudida en el pecho. Durante un instante, la silueta, la postura y hasta la forma de sostener una pipa le habían recordado al tercer Hokage. Pero era un anciano bibliotecario llamado Gensuke, a quien había visto alguna vez en la torre. El hombre sonrió al notar su confusión. Cada vez que entro aquí alguien cree ver a un viejo conocido. Naruto soltó una risa avergonzada. Lo siento. No tienes por qué disculparte. Los recuerdos también viven en los gestos. Gensuke se acercó al documento que Naruto estaba leyendo. ¿Sabes por qué guardamos estos informes? Para conocer la historia. El anciano negó con suavidad. Eso es solo una parte. Naruto esperó. Los guardamos para recordar las preguntas, no las respuestas. Aquella frase despertó inmediatamente su interés. ¿Cómo? Gensuke tomó otro documento del estante. Era mucho más reciente. Lo abrió. Mira. Hace 40 años la pregunta era cómo formar suficientes shinobi para proteger la aldea. Hoy la pregunta es distinta. Ahora queremos formar shinobi capaces de cooperar con médicos, investigadores, diplomáticos y administradores. Las respuestas cambiaron. Pero solo porque primero cambiaron las preguntas. Naruto sintió que aquella idea encajaba con muchas de las lecciones anteriores. En las reuniones había aprendido que una buena pregunta podía cambiar toda una discusión.
Ahora descubría que también podía cambiar generaciones enteras. Antes de marcharse, Gensuke añadió. Cuando algún día ocupes ese despacho. No preguntes únicamente, ¿qué decisión debo tomar? Hazte también esta otra. ¿Qué pregunta nadie está haciendo todavía? Aquellas palabras lo acompañaron el resto del día. Esa noche abrió su cuaderno. No escribió ninguna conclusión. En lugar de eso, dedicó 2 páginas completas a hacer preguntas. No buscó responderlas. Solo formularlas. ¿Qué necesita un niño para confiar en su aldea? ¿Qué hace que un shinobi quiera enseñar a otro? ¿Cómo se mide una comunidad fuerte? ¿Qué trabajos desaparecerían si estuvieran bien hechos? ¿Qué problemas parecen pequeños hoy pero serán enormes dentro de 20 años? ¿Qué decisiones toman los ciudadanos sin darse cuenta de que cambian con OA? Cuando terminó, dejó el pincel sobre la mesa. Era la primera vez en muchos meses que cerraba el cuaderno sin ninguna respuesta. Y, sin embargo, sentía que había avanzado. A la mañana siguiente, Tsunade convocó a Naruto y a Shikaku. Sobre la mesa no había informes. Solo un tablero de Shiji. Naruto sonrió. ¿Vamos a jugar? Shikaku respondió con tranquilidad. No, vamos a observar. Colocó las piezas en su posición inicial. Luego retiró 3 de ellas. Un peón, un lance, y un caballo. Imagina que empiezas una partida así. Naruto frunció el ceño. Sería una desventaja enorme. ¿Seguro? Shikaku lo miró fijamente. ¿O simplemente exigiría una estrategia distinta? Naruto guardó silencio. No respondió de inmediato. Había aprendido a desconfiar de las respuestas rápidas. Se inclinó sobre el tablero. Durante varios minutos no tocó ninguna pieza. Finalmente dijo. Depende. ¿De qué? ¿De qué piezas ha perdido el rival? Shikaku sonrió. Bien. Naruto continuó pensando en voz alta. Y también depende del tiempo. Si la partida acaba de empezar. O si ya está avanzada. Tsunade cruzó los brazos, interesada. Naruto siguió. Y depende del objetivo. Si quiero ganar. Si solo quiero resistir. O si intento proteger una pieza concreta. Shikaku apoyó las manos sobre el tablero. Eso es. Señaló las piezas. Muchos creen que la estrategia consiste en encontrar el mejor movimiento. Negó lentamente. La estrategia empieza mucho antes. Empieza entendiendo en qué partida estás jugando. Naruto observó el tablero con atención. De pronto recordó todas las lecciones de los últimos meses. Los mercados. Los censos. Las escuelas. Las rutas comerciales. Los barrios. En todas había cometido el mismo error al principio. Había asumido que entendía el problema antes de comprobarlo. Ahora comprendía que un Hokage no podía permitirse ese lujo. Antes de decidir cómo mover una pieza. Debía asegurarse de haber entendido correctamente el tablero sobre el que estaba jugando. Shikaku no volvió a tocar ninguna pieza. En cambio, sacó una caja de madera que Naruto nunca había visto. Era pequeña, sin adornos, y estaba muy gastada por los años. La abrió. Dentro había decenas de piedras lisas de distintos tamaños. Ninguna llevaba inscripciones. Naruto las observó con curiosidad. ¿Qué son? Problemas. Naruto levantó una ceja. ¿Problemas? O, mejor dicho, representaciones de problemas. Shikaku tomó una piedra pequeña y la colocó junto al tablero de Shiji. Imagina que esto es una fuga de agua en una calle. Después puso una piedra a algo mayor. Esto representa que faltan profesores en la academia. Otra más. Un conflicto entre 2 clanes. Y finalmente colocó una de las más grandes. Una guerra. Naruto comprendió enseguida. No estaban clasificadas por importancia política, sino por el alcance de sus consecuencias. Shikaku tomó la piedra más pequeña. ¿Qué haces con esto? Enviar a alguien a repararlo. Bien. La retiró. Tomó la segunda. ¿Y esta? Naruto reflexionó. Hablar con la academia. Ver por qué faltan profesores. Buscar soluciones. Shikaku asintió. Luego señaló la piedra del conflicto. ¿Y aquí? Naruto tardó bastante más en responder. Escuchar a ambas partes. Entender el origen. Intentar evitar que empeore. Exacto. Finalmente apoyó la mano sobre la piedra más grande. ¿Y una guerra? El silencio llenó la sala. Naruto no respondió durante casi un minuto. Después habló despacio. Espero no tener que decidir nunca solo. Shikaku no sonrió. Simplemente asintió. Esa respuesta me gusta más que cualquier plan brillante. Retiró todas las piedras. Luego colocó 5 pequeñas. Todas iguales. Ahora imagina otra situación. 5 fugas de agua. Cada una es insignificante. Naruto esperó. Shikaku añadió una sexta. Y una séptima. Después una octava. ¿En qué momento dejan de ser problemas pequeños?
Naruto observó las piedras. No había una respuesta evidente. Finalmente dijo. Cuando empiezan a impedir que el sistema funcione. Shikaku golpeó suavemente la mesa con un dedo. Exactamente. No todos los grandes problemas nacen grandes. Muchos aparecen porque durante demasiado tiempo nadie prestó atención a 100 problemas pequeños. Naruto recordó inmediatamente los pozos de General. El anciano había dicho que el mejor mantenimiento era aquel del que nadie hablaba. Si dejaban de revisar un pozo durante meses. Algún día el problema dejaría de ser un simple mantenimiento. Se convertiría en una crisis. Shikaku volvió a guardar las piedras. Los Hokage suelen ser recordados por cómo afrontaron las grandes crisis. Pero las aldeas prosperan. Porque alguien evitó miles de crisis pequeñas. Aquellas palabras permanecieron resonando en la mente de Naruto. Esa misma tarde decidió recorrer Konoha sin destino. No buscaba una lección. Solo quería mirar. Pasó junto a un grupo de niños que ayudaban a recoger hojas caídas delante de una tienda. El comerciante les agradeció regalándoles unas frutas. Más adelante, un joven shinobi ayudaba a una anciana a cargar unas cajas. En otra calle, dos artesanos discutían cómo reforzar el techo de un almacén antes de la temporada de lluvias. Naruto siguió caminando. Empezó a notar algo que antes le había pasado desapercibido. La mayoría de las personas dedicaban buena parte de su tiempo a evitar problemas futuros. No esperaban a que ocurrieran. Se adelantaban. Aquella noche volvió al monumento de los Hokage. Subió hasta la cabeza del cuarto. Desde allí contempló toda Konoha. Las luces comenzaban a encenderse una a una. Las calles parecían tranquilas. Los mercados cerraban lentamente. Algunos equipos regresaban de misión. Otros salían para la guardia nocturna. Por primera vez no observó la aldea como una colección de edificios. La vio como un organismo. Cada persona cumplía una función. Cada pequeño gesto ayudaba a sostener el conjunto. Pensó en algo que Jiraiya le había dicho muchos años atrás. La paz no es un estado permanente. Es un trabajo diario. En aquel momento apenas había comprendido esas palabras. Ahora empezaban a adquirir un significado completamente distinto. Mientras el viento movía suavemente su chaqueta, Naruto sacó el pequeño cuaderno. No escribió inmediatamente. Miró la aldea unos minutos más. Finalmente anotó. Cuando era niño creía que proteger Konoha significaba estar dispuesto a morir por ella. Se quedó observando las luces. Después añadió una segunda línea. Ahora empiezo a pensar que también significa levantarse cada día para hacer cientos de cosas pequeñas que impidan que alguien tenga que morir mañana. Cerró el cuaderno. Por primera vez desde que había iniciado su preparación como sucesor, sintió que la palabra protección había cambiado por completo para él. Ya no significaba únicamente derrotar al enemigo cuando éste aparecía. Significaba construir una aldea tan sólida, tan organizada y tan unida que muchos de esos enemigos, muchos de esos conflictos y muchas de esas tragedias nunca llegaran siquiera a encontrar un lugar donde crecer. La mañana siguiente comenzó de una forma inesperada. Un ambú apareció en la puerta de la casa de Naruto antes del amanecer. No llevaba una máscara habitual, solo un pequeño pergamino. La quinta Hokage solicita tu presencia en la sala de crisis. Naruto se vistió de inmediato. No corrió. Había aprendido que una convocatoria urgente no siempre significaba una emergencia. A veces significaba que la decisión no podía esperar. Al entrar en la sala encontró a Tsunade, Shikaku, Shizune y dos Chunin responsables de las patrullas fronterizas. Sobre la mesa había un mapa. No era de Konoha. Era del país del fuego. Con varias pequeñas piedras distribuidas sobre él. Naruto reconoció inmediatamente el método de Shikaku. No representaban lugares. Representaban situaciones. Uno de los Chunin comenzó el informe. En las últimas 6 semanas han aumentado ligeramente los robos en 3 rutas comerciales. Naruto escuchó con atención. El segundo añadió. No parecen ataques organizados. Grupos pequeños. Oportunistas. Ninguna víctima mortal. Pérdidas económicas moderadas. Naruto esperó. No entendía por qué aquello requería una reunión tan reducida. Entonces Tsunade habló. ¿Qué harías? Naruto no respondió. Primero hizo una pregunta. ¿Han aumentado los robos? ¿O han aumentado las denuncias? Uno de los Chunin bajó la vista hacia sus notas. Las denuncias. Naruto asintió lentamente. ¿Sabemos si antes simplemente no se denunciaban? Los presentes intercambiaron miradas. El Chunin negó. No. Naruto formuló una segunda pregunta. ¿Los 3 caminos tienen algo en común? Shikaku permanecía completamente callado. Era evidente que aquella era la verdadera prueba. El otro Chunin respondió.
Los tres fueron mejorados hace aproximadamente un año. Naruto frunció ligeramente el ceño. ¿Mejorados cómo? Más anchos, más rápidos, menos vegetación alrededor. Naruto guardó silencio. Aquello parecía contradictorio. Un camino más seguro debería reducir los robos. A menos que... Miró de nuevo el mapa. ¿También atraen a más comerciantes? El Chunin sonrió por primera vez. Sí, muchos más. Naruto apoyó un dedo sobre la mesa. Entonces quizá el número de robos no sea el dato importante. Todos esperaron. Lo importante es saber si el porcentaje de robos ha aumentado o disminuido respecto al número de viajeros. Shikaku levantó lentamente la vista. Era exactamente la clase de distinción que llevaba meses intentando enseñarle. El responsable de las patrullas revisó rápidamente otro informe. Después de unos minutos respondió. En realidad, el porcentaje ha bajado. Hay más incidentes porque hay muchos más viajeros. Pero proporcionalmente. Las rutas son más seguras que antes. Naruto sonrió apenas. La sala permaneció en silencio. Tsunade rompió el silencio. ¿Qué habría ocurrido si hubiéramos reaccionado solo al primer dato? Naruto respondió con calma. Habríamos concluido que las mejoras habían fracasado, cuando quizá hayan sido un éxito. Shizune añadió. Y probablemente habríamos destinado más patrullas a un problema que no era tan grave. Shikaku completó la idea. Mientras descuidábamos otros lugares donde el riesgo sí podría estar aumentando. La reunión terminó poco después. Al salir, Shikaku caminó junto a Naruto por el pasillo. Hoy has hecho algo importante. Naruto lo miró. No he tomado ninguna decisión. Precisamente, has evitado una mala decisión. Y eso también cuenta. Aquella frase quedó dando vueltas en su cabeza. Durante años había pensado que un Hokage demostraba su valor actuando. Ahora empezaba a descubrir otra forma de liderazgo. La de impedir que la organización actuara basándose en una interpretación equivocada. Esa tarde, Naruto decidió volver al archivo. No para buscar respuestas, sino para estudiar decisiones que, en apariencia, habían sido erróneas. Encontró varios casos. Un granero construido en un lugar que años después dejó de utilizarse. Un puesto de vigilancia desmontado tras una década. Una escuela ampliada que terminó quedándose pequeña otra vez. Mientras leía, empezó a notar un patrón. Muchos documentos posteriores criticaban las decisiones anteriores. Pero casi ninguno describía la información disponible en aquel momento. Era como si el pasado siempre hubiera debido conocer el futuro. Gensuke, el viejo bibliotecario, apareció de nuevo con 2 tazas de té. Sin decir palabra, dejó una junto a Naruto. Luego observó el expediente abierto. Ya has caído en esa trampa. Naruto levantó la vista. ¿Cuál? Juzgar a quienes decidieron hace 20 años con los ojos de hoy. Naruto suspiró. Es difícil evitarlo. Gensuke asintió. Por eso los buenos archivos no solo guardan las decisiones, también guardan las razones. Aquella frase hizo que Naruto recordara su propio cuaderno. Hasta entonces había escrito principalmente conclusiones. Pocas veces anotaba el proceso que lo había llevado a ellas. Si algún día alguien lo leyera, ¿entendería por qué había tomado una decisión? ¿O solo vería el resultado? Aquella noche comenzó un nuevo hábito. Al final de cada jornada añadió una sección distinta. No la tituló conclusión. La llamó. ¿Por qué pensé que esta era la mejor decisión hoy? Debajo escribió. Información disponible. Información que faltaba. Riesgos considerados. Alternativas descartadas. Motivo principal de la elección. Después cerró el cuaderno lentamente. Si algún día otro Hokage abría aquellas páginas, no quería que encontrara únicamente respuestas. Quería que pudiera recorrer el mismo camino de razonamiento, cuestionarlo, mejorarlo o incluso corregirlo. Porque empezaba a comprender que el verdadero legado de un líder no eran solo las decisiones que dejaba atrás, sino la claridad con la que permitía a la siguiente generación entender por qué las había tomado. Al día siguiente, Tsunade no lo esperaba en su despacho. Lo esperaba en el tejado de la Torre Hokage. Había 2 tazas de té y una mesa baja de madera. Nada más. Naruto se acercó. ¿Una reunión? Tsunade negó. No, una conversación. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. Desde aquella altura podía verse gran parte de Konoha despertando. Los puestos comenzaban a abrir. Los equipos de guardia cambiaban el turno. Los primeros niños caminaban hacia la academia. Tsunade rompió el silencio. ¿Sabes cuál fue la decisión más difícil que tomé como Hokage? Naruto pensó inmediatamente en alguna batalla. En una misión. En Orochimaru. Ella negó antes incluso de que respondiera. No, fue decidir cuándo no intervenir. Naruto permaneció atento. Cuando llegué al cargo.
Quería resolverlo todo. Cada discusión. Cada conflicto. Cada retraso. Cada queja. Sonrió con cierta ironía. Al final descubrí que estaba creando un problema nuevo. ¿Cuál? Todos esperaban que yo resolviera cualquier inconveniente. Naruto recordó la conversación con Kakashi. Un líder que ocupaba el centro de todas las soluciones impedía que otros crecieran. Tsunade continuó. Un día Shizune me preguntó algo. Miró el horizonte. Si mañana enfermas durante un mes, ¿la aldea seguirá funcionando? Naruto sonrió levemente. Ya conocía la respuesta. ¿Y qué contestó? Tsunade soltó una pequeña risa. Que sí, mentí. Guardó silencio unos segundos. La verdad era que demasiadas cosas dependían de mí. Y eso significaba que había fracasado en algo. Naruto la miró sorprendido. Nunca habría imaginado que Tsunade considerara aquello un fracaso. Gobernar no consiste en hacerse indispensable. Consiste en evitar que alguien lo sea. Aquella frase quedó suspendida entre ambos. Naruto sintió que resumía muchas de las enseñanzas de los últimos meses. El jardinero, el carpintero, los pozos, los profesores. Todos habían construido sistemas que seguían funcionando incluso cuando ellos descansaban. Tsunade bebió un sorbo de té. Voy a darte un ejercicio. Naruto esperó. Quiero que elijas un proceso de la aldea. Cualquiera. Y que respondas una sola pregunta. ¿Cuánto depende de una única persona? Naruto bajó la vista. No parecía un ejercicio complicado, pero empezaba a sospechar que precisamente esos eran los más difíciles. Decidió comenzar por un lugar que conocía bien. Ichiraku. Aquella tarde habló con Teuchi. Mientras preparaba un cuenco de ramen, Naruto lanzó la pregunta. ¿Qué pasaría si mañana no pudiera venir a trabajar? Teuchi no respondió inmediatamente. Se volvió hacia Ayame. ¿Qué harías? Ella sonrió. Abriría igualmente. Quizá tardaría un poco más. Pero abriría. Teuchi asintió. ¿Y si tampoco estuvieras tú? Ayame pensó unos segundos. Cerraríamos unos días. El anciano negó. No necesariamente. Abrió un cajón. Sacó un pequeño cuaderno lleno de anotaciones. Recetas. Proveedores. Cantidades. Horarios. Incluso instrucciones para preparar el caldo en distintas estaciones del año. Naruto lo observó con interés. ¿Lo escribió usted? Durante años. Por si algún día hacía falta. Naruto hojeó algunas páginas. No eran recetas extraordinarias. Eran detalles. ¿Qué hacer si un proveedor no podía entregar harina? ¿Qué ingrediente podía sustituirse en invierno? ¿Cómo calcular las raciones para días de lluvia? Todo estaba cuidadosamente explicado. Pensaba que el secreto del ramen estaba aquí, dijo Naruto señalando la cocina. Teuchi sonrió. Está aquí, respondió levantando el cuaderno. Porque la memoria también se olvida. Aquella frase llevó a Naruto directamente al archivo histórico, a los documentos, a las razones detrás de las decisiones. Todo parecía formar parte de la misma idea. Al despedirse, preguntó. ¿Solo Ayame conoce este cuaderno? Teuchi negó. No, también lo conocen dos cocineros que trabajaron aquí hace años. Y un antiguo proveedor. Naruto arqueó una ceja. ¿Por qué tantas personas? El anciano respondió con total naturalidad. Porque los accidentes ocurren. Las enfermedades también. Y los secretos demasiado importantes nunca deberían depender de una sola memoria. Aquella noche Naruto no regresó inmediatamente a casa. Se dirigió al edificio donde trabajaban los encargados del suministro de agua. Allí descubrió algo parecido. Los planos estaban duplicados. Las llaves importantes tenían responsables alternativos. Los turnos siempre se solapaban una hora para transmitir información. Nadie parecía considerarlo extraordinario. Simplemente era la forma de trabajar. Al día siguiente visitó el hospital. Shizune le mostró cómo almacenaban determinados medicamentos críticos. Nunca en un único almacén. Siempre repartidos. ¿Por si hay un incendio? Preguntó Naruto. Entre otras cosas, respondió Shizune. La medicina nos enseñó hace mucho tiempo que depender de un único punto es peligroso. Durante casi una semana Naruto repitió el mismo ejercicio en distintos lugares. Sin darse cuenta, dejó de preguntar quién era el mejor. Comenzó a preguntar. ¿Qué ocurre si esa persona no está? Las respuestas variaban. Pero poco a poco apareció un patrón. Las organizaciones más sólidas no eran las que tenían individuos extraordinarios. Eran las que habían aprendido a compartir el conocimiento, preparar reemplazos y documentar lo importante. Al final de la semana regresó al tejado de la Torre Hokage. Tsunade ya lo estaba esperando. ¿Qué descubriste? Naruto apoyó su cuaderno sobre la mesa. No lo abrió. Antes pensaba que una aldea fuerte necesitaba personas insustituibles.
Ahora creo exactamente lo contrario. Tsunade sonrió. Naruto continuó. Una aldea fuerte agradece a sus mejores personas. Pero se prepara para el día en que cualquiera de ellas falte. Porque incluso los mejores enferman, envejecen, se retiran, o mueren. El viento recorrió el tejado durante unos segundos. Tsunade miró el monumento Hokage a lo lejos. Eso fue lo más difícil de aceptar después de la muerte del tercer. No solo perdimos a un Hokage. Descubrimos cuántas cosas solo sabía él. Naruto guardó silencio. Comprendía perfectamente el peso de aquellas palabras. No era únicamente el dolor por la pérdida de una persona. Era el vacío que dejaba el conocimiento que nunca había llegado a compartirse. Y mientras contemplaba los rostros esculpidos en la montaña, tomó una decisión silenciosa. Si algún día se convertía en Hokage, quería que la aldea pudiera seguir adelante incluso sin él. No porque esperara desaparecer pronto, sino porque consideraría que ese sería el verdadero éxito de su liderazgo. Los días siguientes transcurrieron con una calma poco habitual. No hubo crisis. No llegaron mensajeros con noticias alarmantes. Ni aparecieron enemigos a las puertas de Konoha. Y, sin embargo, Naruto tenía la sensación de estar entrando en una etapa completamente nueva de su formación. Hasta entonces había aprendido observando el funcionamiento de la aldea. Ahora empezaba a preguntarse cómo mejorar ese funcionamiento sin romper aquello que ya daba buenos resultados. La diferencia era sutil, pero enorme. Una mañana, Shikaku apareció en su despacho con un pergamino enrollado. No dijo una sola palabra. Lo dejó sobre la mesa y se marchó. Naruto lo abrió. Solo había una frase. Encuentra algo que funcione bien. Nada más. Sin instrucciones. Sin límite de tiempo. Sin pistas. Durante las primeras horas caminó por Konoha casi por inercia. Su costumbre era buscar problemas. Calles congestionadas. Retrasos. Procesos lentos. Ahora debía hacer exactamente lo contrario. Encontrar algo que ya funcionara bien. Y comprender por qué. Terminó en la oficina de correos de la aldea. No porque esperara una revelación. Simplemente porque había visto entrar y salir a muchos mensajeros. Permaneció allí casi toda la mañana, observando. Los pergaminos llegaban, se clasificaban, se registraban, se enviaban. Había movimiento constante. Sin embargo, casi nunca se detenía el trabajo. Naruto esperaba encontrar a un supervisor dando órdenes. Pero no era así. Cada persona parecía saber exactamente qué hacer. Al mediodía pidió hablar con el responsable. Era un hombre llamado Riku, de cabello gris y voz tranquila. ¿Qué necesitas? Naruto respondió con sinceridad. Entender por qué esto funciona tan bien. Riku sonrió. Esa es una pregunta poco habitual. La mayoría solo viene cuando algo sale mal. Comenzaron a recorrer las instalaciones. Naruto observó que las mesas estaban colocadas formando un círculo, no una fila. ¿Por qué así? Riku respondió sin detenerse. Hace 15 años estaban alineadas. Como en cualquier oficina. Naruto esperó. Pero descubrimos que la gente hacía más preguntas de las necesarias porque no veía en qué estaba trabajando el compañero. Ahora basta con levantar la vista. Todos saben en qué punto está el trabajo. Naruto miró alrededor. Era cierto. Sin decirle una palabra, cada empleado podía anticipar cuando otro necesitaría ayuda. Más adelante encontró algo todavía más curioso. En una pared colgaba un tablón. No tenía órdenes. No tenía nombres. Solo pequeños papeles escritos a mano. Uno decía, la cuerda del estante 3 empieza a desgastarse. Otro, el carro del turno de tarde hace ruido. Otro más, faltan sobres pequeños para las rutas del oeste. Naruto leyó varios. Todos eran observaciones. No quejas. Ni solicitudes urgentes. Simplemente avisos. ¿Quién los escribe? Preguntó. Cualquiera, respondió Riku. ¿Y quién decide cuáles atender? El hombre señaló el tablón. Nosotros mismos. Cada mañana dedicamos 10 minutos a revisarlo. Si alguien puede resolver uno de esos puntos, lo hace. Si necesita ayuda, la pide. Si requiere presupuesto, entonces sí informamos a la administración. Naruto permaneció largo rato mirando aquella pared. No había pensado que una organización pudiera mejorar continuamente sin esperar instrucciones desde arriba. ¿Quién tuvo esta idea? Preguntó finalmente. Riku se encogió de hombros. No lo sabemos. Naruto sonrió. ¿Cómo que no? Fue cambiando poco a poco. Uno empezó dejando notas. Después otro. Con el tiempo colocamos el tablón. Nadie recuerda quién comenzó. Naruto volvió a recordar a Emi, la trabajadora de la lavandería del hospital. Las mejores ideas muchas veces perdían el nombre de quien las había creado. Y quizá eso era una buena señal.
Significaba que habían dejado de pertenecer a una persona para convertirse en parte de la cultura. Aquella tarde regresó con Shikaku. Le entregó el pergamino. En la parte inferior había escrito una única frase. No solo debemos estudiar los errores. También debemos proteger las cosas que ya funcionan. Shikaku leyó despacio. Después preguntó. ¿Qué aprendiste exactamente? Naruto respondió sin mirar sus notas. Cuando algo funciona durante muchos años, la gente deja de preguntarse por qué funciona. Y ese es el momento en que empieza a correr peligro. Shikaku asintió con una leve inclinación de cabeza. Continúa. Si solo prestamos atención a las crisis, acabaremos modificando continuamente lo que sí funciona, mientras ignoramos las razones de su éxito. Shikaku se acercó a la ventana. Desde allí se veía parte de la aldea. Existe un error muy común entre los administradores jóvenes. Creen que mejorar significa cambiar. Naruto permaneció en silencio. A veces mejorar significa precisamente lo contrario. Entender también una práctica que puedas conservar su esencia incluso cuando todo lo demás cambie. Aquella idea acompañó a Naruto durante el resto del día. Por la noche abrió su cuaderno. En una página nueva escribió un título distinto a todos los anteriores. Cosas que no debemos perder. Debajo comenzó una lista. Los profesores que comparten métodos entre ellos. Los comerciantes que se ayudan sin esperar órdenes. Los registros que explican el porqué de las decisiones. Los sistemas con reemplazos preparados. Las pequeñas mejoras nacidas de los propios trabajadores. La costumbre de reparar antes de que aparezca la crisis. Se quedó observando la página. Hasta entonces, casi todas sus notas hablaban de construir, de corregir, de mejorar. Aquella era la primera dedicada exclusivamente a conservar. Y comprendió que gobernar no consistía únicamente en preparar el futuro. También exigía reconocer que elementos del presente merecían ser protegidos para que las generaciones siguientes no tuvieran que redescubrir, una y otra vez, aquello que Konoha ya había aprendido con años de esfuerzo y experiencia. A la mañana siguiente, Naruto encontró un nuevo mensaje sobre su escritorio. Esta vez no procedía de Tsunade, ni de Shikaku. La firma pertenecía al Consejo de Instructores Chunin. Solo decía, solicitamos la presencia del sucesor del Hokage en nuestra reunión mensual. Naruto leyó el pergamino 2 veces. Hasta ese momento había hablado con maestros, administradores y comerciantes. Pero nunca había asistido a una reunión donde los Chunin debatieran sobre la preparación de los equipos de la aldea. La reunión se celebraba en una sala amplia, con una gran mesa ovalada. Kakashi ya estaba allí. También Asuma, Kurenai, Genma, Raid, y varios Chunin que Naruto conocía de vista. No ocupó ningún lugar destacado. Se sentó al final de la mesa. Con un cuaderno y un pincel. Nada más. Durante la primera media hora apenas intervino. Los temas eran variados. Un equipo Genin estaba progresando más despacio de lo esperado. Otro realizaba demasiadas misiones y empezaba a perder motivación. Un tercer equipo había mostrado excelentes resultados, pero dependía demasiado de un único integrante. Aquella última frase llamó inmediatamente su atención. Dependía demasiado de una única persona. La misma idea volvía a aparecer. Cuando terminó la discusión, Kakashi miró a Naruto. ¿Qué has observado? Naruto no respondió enseguida. Repasó mentalmente toda la conversación. Finalmente habló. Habéis hablado mucho de equipos, pero casi nada de instructores. Algunos levantaron la vista. Kurenai sonrió con curiosidad. ¿A qué te refieres? Naruto buscó las palabras adecuadas. Si 3 equipos tienen problemas parecidos. Quizá no sean 3 problemas independientes. Quizá exista una causa común. La sala quedó en silencio. Asuma apoyó el codo sobre la mesa. ¿Cómo cuál? Naruto abrió su cuaderno. Había anotado varias veces la palabra retroalimentación. ¿Con qué frecuencia los instructores observan las clases de otros instructores? Los presentes intercambiaron miradas. Genma respondió primero. Casi nunca. Cada uno entrena a su equipo. Naruto asintió. ¿Y cómo descubrís nuevas formas de enseñar? Kakashi soltó una pequeña risa. Normalmente. Probando por nuestra cuenta. Naruto permaneció pensativo. Recordó a los profesores de la academia. Ellos comparaban métodos constantemente. Probaban ideas. Compartían resultados. Entonces preguntó. ¿Existe alguna reunión donde un Chunin explique a los demás algo que haya funcionado especialmente bien con su equipo? Nadie respondió. No porque no quisieran, sino porque aquella reunión simplemente no existía. Kurenai fue la primera en romper el silencio. Curioso. Compartimos información sobre misiones, sobre amenazas, sobre inteligencia, pero casi nunca hablamos de cómo enseñamos.
Asuma soltó una leve carcajada. Supongo que todos creemos que nuestro método es demasiado normal como para interesar a otro. Naruto negó con suavidad. Precisamente las cosas normales suelen ser las más útiles. Kakashi cruzó los brazos. Si mañana tuvieras que diseñar una solución, ¿qué harías? Naruto recordó inmediatamente una de sus propias reglas. Probar en pequeño. Sonrió. No diseñaría una solución. Diseñaría un experimento. Los Chunin lo observaron con atención. Una vez al mes. Un instructor explica durante 20 minutos algo que haya aprendido entrenando a su equipo. No una gran teoría. Solo una práctica concreta. Después otro instructor prueba esa idea durante un mes. Y en la siguiente reunión cuenta qué ocurrió. Asuma levantó una ceja. ¿Y si no funciona? Naruto respondió con naturalidad. Entonces todos habremos aprendido que esa idea tiene límites. También es conocimiento. Kurenai añadió. ¿Y si sí funciona? Naruto sonrió. Entonces una buena práctica dejará de depender de una sola persona. Kakashi no dijo nada durante unos instantes. Después miró al resto de los Chunin. ¿Qué os parece hacerlo durante 6 meses? No hubo objeciones. Al contrario, varios comenzaron a comentar ejemplos de ejercicios que les habría gustado conocer años atrás. Cómo enseñar a un equipo con personalidades muy distintas. Cómo preparar una misión de escolta para Genin. Cómo evaluar a un alumno que progresaba lentamente. La conversación cambió por completo. Ya no hablaban únicamente de los alumnos. Hablaban de cómo mejorar ellos mismos. Al terminar la reunión, Kakashi caminó junto a Naruto por el pasillo. ¿Te has dado cuenta de lo que has hecho? Naruto negó. No has propuesto una técnica, ni una norma, ni una orden. Has creado un lugar para que otros aprendan entre ellos. Naruto recordó las palabras del guardián de la isla. Crea futuros líderes. Quizá aquello también significaba crear lugares donde el aprendizaje pudiera multiplicarse sin depender de una sola persona. Aquella noche escribió una página diferente en su cuaderno. En lugar de hablar de decisiones o de sistemas, dibujó varios círculos unidos por flechas. En el centro escribió una sola palabra. Aprendizaje. De ese círculo salían 4 flechas. Experiencia, compartir, probar, mejorar. Debajo añadió. Una organización aprende cuando la experiencia de una persona deja de ser solo suya. Se quedó contemplando el esquema. Durante meses había pensado que el mayor recurso de Konoha eran sus shinobi más fuertes. Ahora empezaba a creer que el recurso más valioso era otro mucho más difícil de ver. La capacidad de convertir la experiencia individual en conocimiento colectivo. Porque un jutsu podía hacerlo un ninja. Una batalla podía ganarla un equipo. Pero una aldea solo se hacía más sabia cuando cada generación encontraba una forma de entregar a la siguiente algo más que recuerdos. Un método para seguir aprendiendo. 2 días después, Naruto recibió una invitación inesperada. No procedía de la Torre Hokage, ni de la academia. Era del cuerpo de ingenieros de Konoha. La nota era breve. Vamos a inspeccionar el puente del río Kase. Si aún te interesa aprender cómo se sostiene una aldea, acompáñanos. No había firma. Solo un pequeño sello con un martillo y una regla. El grupo salió al amanecer. No eran shinobi de combate. Había carpinteros, albañiles, 2 usuarios de Totón, un herrero y una joven encargada de registrar las inspecciones. Naruto esperaba ver una gran reparación. Sin embargo, cuando llegaron al puente, nadie empezó a trabajar. Todos comenzaron a mirar. Uno observó las vigas. Otro golpeó suavemente la madera con un pequeño mazo. La joven anotaba cada comentario. Naruto permaneció unos minutos en silencio antes de preguntar. ¿No vais a reparar nada? El encargado, un hombre llamado Kenta, respondió sin apartar la vista del puente. Quizá. Todavía no lo sabemos. Durante casi una hora no sustituyeron una sola tabla. Solo inspeccionaron, midieron, compararon con registros anteriores. Naruto abrió mucho los ojos cuando Kenta sacó un cuaderno. Cada revisión de los últimos 15 años estaba registrada. El grosor de las vigas, la humedad, pequeñas grietas, incluso la temperatura aproximada de cada estación. ¿Todo esto para un puente? Kenta sonrió. No. Todo esto para no tener que construir otro puente antes de tiempo. Finalmente encontraron una pequeña fisura. Naruto apenas podía verla. Kenta apoyó el dedo sobre ella. ¿La ves? Naruto tuvo que acercarse mucho. Sí, es muy pequeña. Exacto. Ahora cuesta medio día repararla. Si esperamos 2 inviernos. Quizá necesitemos cerrar el puente durante semanas. Naruto recordó inmediatamente las piedras de Shikaku. 5 problemas pequeños. 10 problemas pequeños. Hasta que dejaban de ser pequeños.
Mientras uno de los trabajadores comenzaba la reparación, Naruto hizo otra pregunta. ¿Quién decide cuándo revisar cada puente? Kenta respondió sin dudar. El calendario. ¿Y si parece que todo está bien? Venimos igual. ¿Y si está perfecto? Volvemos a venir la próxima vez. Naruto frunció el ceño. Aunque no haya señales de daño. Kenta lo miró con una expresión tranquila. Si solo revisáramos lo que parece roto. Llegaríamos siempre demasiado tarde. Aquella frase le hizo pensar en las personas. ¿Cuántas veces ocurría lo mismo? Esperar a que un problema fuera visible para empezar a prestarle atención. De regreso a Konoha, el grupo hizo una parada junto a un pequeño almacén. Allí guardaban piezas de repuesto. Naruto observó que había más materiales de los necesarios. ¿Por qué tantas reservas? La joven que llevaba el registro respondió. Porque el proveedor puede retrasarse. Porque una tormenta puede cortar un camino. Porque otro puente puede necesitar la misma madera. Naruto sonrió. Redundancia. Otra vez. El mismo principio aparecía bajo formas distintas. Aquella tarde regresó directamente al despacho de Shikaku. No esperó a que lo llamaran. Encontró al estratega revisando un tablero lleno de pequeñas fichas. Hoy he aprendido algo. Shikaku levantó la vista. Cuéntamelo. Naruto apoyó sobre la mesa una pequeña astilla de madera que Kenta le había regalado. Era parte de la viga sustituida. La cambiaron por esto. Shikaku la tomó entre los dedos. La fisura era casi invisible. ¿Y? Si yo hubiera pasado por ese puente. Jamás habría pensado que necesitaba reparación. Shikaku asintió. Naruto continuó. Creo que los líderes tienen un problema. Solo vemos las grietas cuando ya son evidentes. Shikaku dejó la astilla sobre la mesa. ¿Y cuál sería la solución? Naruto respondió despacio. No confiar únicamente en los ojos. Confiar también en los hábitos. Revisar incluso cuando todo parece funcionar. Shikaku permaneció pensativo unos segundos. Luego abrió un cajón. Sacó un viejo pergamino. Era muy antiguo. En el margen podía leerse el sello del segundo Hokage. Tobirama. Naruto lo observó con respeto. Shikaku desenrolló el documento. No contenía técnicas prohibidas. Ni estrategias militares. Era una lista. Simplemente una lista. Cada 6 meses. Revisar depósitos de agua. Cada año. Inspeccionar puentes. Cada 3 meses. Actualizar inventarios. Cada invierno. Comprobar reservas de alimentos. Naruto leyó aquellas líneas con atención. ¿Esto lo escribió el segundo? Sí. Y lo curioso es que casi nadie recuerda este documento. Todos recuerdan sus jutsu. Muy pocos recuerdan sus calendarios. Naruto sonrió. No le parecía extraño. Las hazañas siempre eran más fáciles de contar que la disciplina. Aquella noche, sentado frente a su mesa, colocó la pequeña astilla junto a la piedra, los palillos y las semillas que había conservado durante todo su aprendizaje. Cada objeto representaba una lección distinta. La piedra le recordaba construir para otros. Los palillos, valorar lo invisible. Las semillas, pensar en generaciones futuras. La astilla. Le recordaría que las grietas más peligrosas eran las que todavía casi nadie podía ver. Abrió el cuaderno y escribió una nueva frase. Las crisis suelen empezar mucho antes de que alguien las llame crisis. Después añadió una segunda. La diferencia entre reaccionar y gobernar está en aprender a reconocer las primeras grietas mientras todavía pueden repararse con una sola tabla y una mañana de trabajo. Cerró el cuaderno lentamente. Cada vez entendía con más claridad que la grandeza de una aldea no dependía únicamente de cómo respondía cuando todo se rompía. Dependía, sobre todo, de cuántas veces lograba impedir que las cosas llegaran a romperse.